Hola, soy Mara y antes de empezar quiero decir algo importante. Todo lo que vas a escuchar acá son pensamientos, reflexiones y cosas que fui aprendiendo desde mi propia experiencia. No es una verdad absoluta, es solo una mirada más. Si algo de lo que digo te acompaña o te hace pensar, entonces ya valió la pena. Pensamientos, capítulo 6. ¿Cómo es ser un estudiante del interior? Y a partir de acá dejo que las palabras hablen. Este es un tema que me encanta porque me interpela muchísimo. Yo vine desde Oberá Misiones a estudiar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2017 y desde ahí nunca más me fui. Estuve 2 años, sí, en pandemia en mi casa porque la facultad era virtual y bueno, yo decidí pasar la cuarentena y todo lo que sería la pandemia con mi familia, pero una vez que finalizó me volví. Terminé la facultad y me recibí el 18 de diciembre de 2022, el día que salimos campeones de mi primer carrera, que es Contador Público Nacional. Un tiempito después, que creo que fue, si no me equivoco, en ese mismo verano o al primer cuatrimestre siguiente, me anoté a la carrera de licenciatura en Administración. Desde tercero de contador más o menos yo ya sabía que tenía ganas de hacer la licenciatura, así que no esperé mucho porque me daba miedo como perder el ritmo de estudio y todo, y como eran solamente 9 materias en aquel entonces, dije listo, aprovecho. Pero bueno, voy a contarles un poco por qué decidí irme de mi provincia. Yo siempre supe que quería estudiar en la Universidad de Buenos Aires. Desde que estaba en el secundario yo escuchaba que algunos compañeros nombraban, que estaban todos viendo. Yo no sabía muy bien qué facultad quería elegir y mucho menos qué carrera. O sea, yo, esto lo digo siempre, estaba muy perdida con el tema de la elección de la carrera. Pasé, por ejemplo, por ingeniería. Quería estudiar ingeniería agrónoma, quería estudiar maestra jardinera. Las que descarté más rápido fueron todas las relacionadas a la salud, porque yo soy muy impresionable y de hecho siempre lo digo, admiro muchísimo a quienes estudian carreras de la salud y luego se desempeñan como profesionales de la salud, porque es algo que yo nunca podría hacer. Entonces eso fue lo primero que descarté. Y bueno, yo por ahí no sabía muy bien qué facultad ni qué carrera seguir, pero tenía muy en claro que quería estudiar en la Universidad de Buenos Aires. Había investigado y en ese entonces no existía la inteligencia artificial, o al menos yo no sabía utilizarla. Y había investigado y era una facultad de mucho renombre, tenía prestigio y parecía ser muy buena. Hoy, ya habiendo terminado mi carrera, puedo dar fe de todas esas investigaciones que hice y nada, para mí es un orgullo ser egresada de esta casa de estudios. Me acuerdo que cuando estaba terminando el colegio en 2016 llegó la tan esperada pregunta, porque a mí me emocionaba un montón. Es una pregunta esperada, pero a su vez es una pregunta difícil de contestar, creo yo, que es ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar? ¿Vas a estudiar? Si vas a estudiar acá, te vas a ir. Si vas a trabajar, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? Y yo sabía que quería ser profesional, que quería ir a la facultad, todavía no sabía qué. Tanto es así que yo me inscribí 2 semanas antes de que cierren las inscripciones porque no me podía decidir. Nunca pertenecía al grupo de personas que ya, por ejemplo, en segundo o tercero del secundario ya saben qué es lo que quieren estudiar. Yo siempre decía, ay, ojalá yo fuera así porque ya tendría tipo resuelta esa parte, solo quedaría la más difícil, que es estudiar y recibirse, pero como que yo nunca estuve adentro de ese grupo. Me costó un montón darme cuenta y creo que es un trabajo del día a día de encontrar tu lugar dentro de esa profesión, porque es muy amplio todo y uno tiene que encontrar dónde se siente cómodo, dónde quiere desempeñarse y demás. Bueno, ante la pregunta esta de mi familia, yo les dije, bueno, yo quiero estudiar en la UBA, y la decisión que tomamos fue que yo el primer año del CBC, el ciclo básico común, que es el primer año que tenés que aprobar para poder ingresar a la carrera, tomamos la decisión de que yo iba en una residencia. Una residencia es un lugar, en este caso en el que yo vivía era un edificio con un montón de habitaciones, teníamos la cocina compartida y el baño también. Vos podías alquilar individual o podías compartir habitación con otras chicas. La mía era exclusiva de mujeres. Yo por mi parte habíamos alquilado una que sea individual, así que solamente compartía el baño y la cocina. ¿Y por qué tomamos esta decisión? Porque bueno, nosotros no sabíamos si yo me iba a adaptar,
si me iba a querer quedar o lo que sea, cómo me iba a sentir, porque yo había venido a Buenos Aires, pero había venido así esporádico, digamos, como de paseo, un par de días. Creo que nunca había venido, por ejemplo, una semana, o sea, había venido 3, 4 días, un finde y listo. Entonces nunca había vivido la vida real de vivir en Buenos Aires y no sabíamos si me iba a adaptar, si me iba a sentir cómoda. Entonces dijimos, bueno, como los alquileres suelen ser de 2 a 3 años en líneas generales, alquilemos una residencia donde va a haber distintas chicas que van a estar más o menos en la misma. Yo me acuerdo que había muchas que estaban estudiando, estudiaban todas carreras distintas, eso era lo máximo porque podías charlar y debatir y todo. Nos juntábamos a estudiar también, había otras chicas que estaban estudiando y había otro grupo que estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Que yo en ese entonces me acuerdo que las miraba así y por dentro decía, wow, mis máximos respetos. Yo siempre admiré muchísimo a la gente que estudia y trabaja porque siempre me pareció algo como que requiere muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación y yo siempre admiré eso y mucho más cuando me tocó a mí estudiar y trabajar en mi segunda carrera porque claro, el esfuerzo es el doble. Así que siempre sentí gran admiración. Cuando yo me anoté en la facultad, imaginaba que iba a ser de la siguiente forma. Yo iba a cursar todos los años, claramente la pandemia nunca estuvo en nuestros planes. Yo imaginaba que iba a ir cursando, aprobando todas las materias, que esto iba a ser como el colegio, que iba a ser súper fácil. No sé si súper fácil, yo tenía muy en claro que tenía un cierto nivel de dificultad, pero no pensé que tanto. A mí me costó un montón mi primer carrera, yo siempre lo cuento, recursé más de 10 veces y aún así estoy acá recibida y es por esto que siempre les digo que no dejen de intentarlo. Si les va mal, se anotan de nuevo y vuelven a rendir. El último final que rendí, por ejemplo, antes de recibirme, lo rendí 3 veces. Y en la tercera lo aprobé. La tercera es la vencida. Bueno, y yo me imaginaba que iba a ir cursando, aprobando las materias, que me iba a hacer un lindo grupo de amigas, pero que al finalizar la carrera, al otro día me iba a volver. Esto es lo que pensaba la Mara de 18 años. Y nada, hoy en día con el diario del lunes y también recordando cuando me recibí, dije, no hay chance de que me vuelva. O sea, yo quiero vivir en Buenos Aires, quiero trabajar en Buenos Aires, quiero juntar mucha experiencia, quiero vivir mis años jóvenes en Buenos Aires, decía. Y es re lindo y re loco a su vez ver el contraste de lo que pensaba la Mara de 18 años contra la Mara de ahora adulta, grande. Yo recuerdo siempre los años de la facultad con mucho cariño porque para mí representaron un gran aprendizaje tanto a nivel emocional como a nivel profesional. Ahora quiero que hablemos un poco de cómo se siente el duelo de dejar tu ciudad porque en mi caso fue un contraste muy grande porque yo vengo de Oberá, Misiones, que es una ciudad que tiene rasgos de pueblo. Por ejemplo, se duerme la siesta, por ejemplo, la gente no camina rápido, la gente va a su ritmo, no tienen esa necesidad como de ir corriendo a todos lados. Eso fue lo primero que me sorprendió cuando vine a vivir a Buenos Aires. La primera semana yo dije, wow, esta gente llega tarde a todos lados, por eso van tan apurados, pensaba yo. Después entendí que no, que simplemente hacen las cosas rápido y hoy en día yo soy una de ellos y hago las cosas volando. Literalmente camino rápido, hablo rápido, hago todo en por dos. Por eso me encanta volver también de vacaciones a Misiones un par de días como para bajar un cambio, para estar más relajada, para sentir que todo va más lento, que no hay apuro por llegar a ningún lado. Yo me sentía como muy abrumada porque de todo había muchas opciones. Querías ir al supermercado, había como 3 o 4 supermercados distintos en un montón de sedes diferentes. Había, no sé, la primera vez que fui al supermercado, no me olvido más. Claro, la góndola, por ejemplo, del arroz, era como, yo sentía que duraba una cuadra, no sé, había un montón de marcas, había un montón de variedad para todo. Yo siempre digo que la ciudad autónoma de Buenos Aires es una ciudad que te brinda muchísimas opciones para todo, pero bueno, volviendo un poco a lo que sería el duelo de dejar mi ciudad, a mí me costaban un montón los domingos, porque claro, toda mi familia estaba reunida comiendo un asado y yo obviamente no estaba. También los cumpleaños, las festividades, siempre podía volver, por ejemplo, para Navidad y Año Nuevo, pero bueno, capaz había, no sé, las Pascuas y yo estaba acá estudiando.
siempre tuve muy en claro que es desde un lugar de privilegio, o sea, yo no hablo quejándome de que no pude estar o de que me faltaron ciertas cosas. Yo sé que es muy privilegiado tener la oportunidad de irte a estudiar a otra provincia. En mi caso era el doble de privilegio porque mi familia me mantenía, ellos me brindaron la oportunidad de brindarme apoyo económico mientras yo estudiaba, mientras yo finalizaba mis estudios. Después, más de grande, sí empecé a trabajar en el último año de la carrera porque a mí me daba terror que nadie me contrate, porque claro, yo no tenía experiencia, pero bueno, yo sé que es un privilegio, jamás me voy a quejar y de hecho voy a estar agradecida toda la vida con esta oportunidad que me han brindado de ser profesional, porque lo que yo digo siempre es, por más que ejerzas o no de lo que estudiaste, el título no te lo saca nadie, es tuyo y queda para siempre con tu nombre. Pero bueno, también pasaba como que yo sentía que la vida seguía pasando en mi ciudad y yo no estaba ahí, yo no estaba con mis seres queridos, sentía mucha culpa también de no ir tan seguido. El razonamiento que yo hacía era, bueno, mi familia está haciendo un esfuerzo enorme porque obviamente sabemos que no es tan sencillo venirse a estudiar, implica un montón de gastos. Y yo tengo que hacer valer este tiempo, no puedo ir viajar todo el tiempo porque bueno, implica un gasto enorme y encima es menos estudio, porque todos sabemos que cuando volvés a tu ciudad los libros van a pasear, me ha pasado muy pocas veces, miren que yo tengo disciplina para estudiar, pero me ha pasado muy pocas veces de llevar los libros y efectivamente sentarme a estudiar. Entonces bueno, sentía como mucha culpa de no volver, pero a su vez sentía culpa de ir porque sentía como que gastábamos un montón de plata, entonces yo lo que hacía era volver en fechas importantes. Bueno, yo sentí un gran choque cultural cuando me vine a estudiar a Buenos Aires porque, como les digo, la gente camina rápido, habla rápido, yo sentía como que todo lo hacían en por dos y yo iba más lento. Nada, me costó un montón también, por ejemplo, acostumbrarme a el tema de utilizar el transporte público porque yo en mi ciudad iba caminando a todos lados o en su defecto, como yo no manejo, me llevaba a mi papá. Pero en líneas generales se podía ir caminando a todos lados. Y en cambio acá en Buenos Aires las distancias son mucho más largas, entonces ya de repente, por ejemplo, el segundo año de facultad que lo cursé en Paternal, me quedaba muy lejos para ir caminando, o sea, capaz tardaba, no sé, 2 horas iba caminando y no tenía sentido. Entonces, bueno, fue un gran crecimiento a nivel personal porque digo como, wow, la cantidad de cosas que aprendí, también me pasó, si bien, por ejemplo, el primer año yo vivía en una residencia, aprendí un montón de cosas de la vida adulta que siento que están buenísimas, como por ejemplo, administrar la plata, porque si bien era mantenida, me pasaban dinero y yo tenía que administrar la plata, pagar los servicios. En aquel entonces o no existía o yo no lo sabía usar, pero el Mercado Pago no existía para mí, porque si no lo hubiera aprendido a utilizar, no lo sé, era todo muy nuevo. Ibas al Rapipago a pagar los servicios y todas esas cosas eran cosas que yo no había hecho. Fue como aprender a vivir sola, aprender a, si bien yo sabía que tenía el apoyo de mi familia, estaban a 1000 kilómetros de distancia y uno como que, por lo menos a mí me pasaba, yo no quería molestar para preguntar cualquier cosa, entonces dije, bueno, esta oportunidad la vas a usar para recibirte, pero para aprender a vivir sola, aprender a resolver las distintas cosas que se te presentan en la vida y aprender a crecer. A mí no me pasó de sentir como discriminación por mi forma de hablar, porque vieron que yo digo pollo y acá se dice pollo. Pero bueno, como que era distinto, lo que sí me pasaba era que por ahí yo usaba palabras que eran muy específicas de misiones y como que la gente no me entendía. Me acuerdo patente de haber hecho un diccionario misionero para pasarle a mis amigas o a las personas que se relacionaban conmigo y fue realmente muy gracioso y muy divertido. Hoy en día hasta usan las mismas palabras que uso yo. Bueno, con respecto a la facultad en sí, yo me acuerdo patente, es un recuerdo que siempre voy a guardar, cómo fue mi primer día, cómo fue mi primer semana. Yo cursé el CBC en la sede Ramos Mejía en 2017. Tomé el colectivo 109, me acuerdo, y lo tomé bien, que no era algo tan obvio porque me había pasado un montón de veces de tomarme el colectivo para otro lado, de tomarme el subte para otro lado. Lo tomé bien y me acuerdo que iba camino a la facultad y me bajé mal, me bajé antes en la parada porque yo tenía tanto miedo de perderme y también tenía mucho miedo de usar el teléfono en la calle. Porque con mi abuela veíamos mucho el noticiero y era como te van a robar, te van a matar, te va a pasar de todo.
Entonces yo iba como así, oculto el teléfono, lo usaba, lo guardaba, todo muy, muy así. Y esto causó que me bajé antes, pero por suerte había un grupo de gente enorme que iban dirigidos hacia donde yo tenía que ir, así que dije, listo, voy con ellos. Y cada tanto iba tanteando y así fue como finalmente llegué a la facultad. Cuando llegué no entendía nada, o sea, yo sabía el aula, bueno, fui, busqué el aula, me acuerdo que el día anterior había preparado mi cuaderno y todas las cosas. Tiempo después me di cuenta que me encantaba tomar apuntes en la compu, pero en ese entonces no tenía computadora y bueno, hacía todo en papel. Y nada, me acuerdo que me habían dado el primer día, lo recuerdo con tanto cariño porque crecí tanto desde ese primer día a hoy. Parezco dos personas completamente diferentes. Me habían dado el plan de estudios que todavía lo guardo. Me habían dado este plan de estudios que dice contador, ciencias económicas, UBA y todas las materias que vos tenés que ir aprobando para finalmente recibirte. Y lo guardo porque me genera como mucha nostalgia, mucha alegría. Es como recordar a esa Mara que pintó la primer materia del CBC que aprobó hasta la última que aprobó de la carrera. O sea, me genera como mucho cariño recordar esa etapa. Fueron 6 años de mi primer carrera y 1 año y medio, 2 de mi segunda carrera, porque me tomaron muchas materias de contador. Cuando me anoté a la licenciatura en administración me tomaron muchísimas materias y solo tuve que hacer 9 de diferencia porque para colmo yo, cuando descubrí que quería hacer administración, dije listo. Elijo las materias optativas que coincidan de las dos carreras, así tengo que hacer menos. Yo cuando empecé la facultad no sabía lo que era un parcial, lo que era un final. Sí sabía lo que era un recuperatorio porque la palabra te lo indica, pero no sabía el mundo facultativo. Yo soy la hermana más grande, con lo cual no tenía a alguien como referente para preguntarle, para consultarle. Así que fue todo un aprendizaje nuevo para mí. Y bueno, fue todo tan lindo. Yo recuerdo con mucho cariño los años de mi facultad. Me hice un grupo de amigas hermoso que empezamos desde el primer año. Algunas se fueron sumando en segundo año, pero muy, muy desde los inicios. Y seguimos juntas hasta el día de la fecha. Y eso me resulta espectacular. Somos todas del interior. Y como que la energía que tenemos es fantástica. Yo hoy en día siento que son mis hermanas. Y nada, no, las amo con toda mi alma. Hemos viajado juntas, hemos compartido momentos lindos, momentos feos. Me acuerdo mucho que cuando estábamos estudiando nos juntábamos a estudiar una cantidad de horas exorbitantes. Estudiábamos de verdad muchísimo. Y nada, siempre lo recuerdo con mucho cariño. Yo siempre digo que hicieron el paso por la facultad como mucho más liviano de lo que hubiera sido si yo la hacía sola. Siento que al haberme venido a estudiar de tan chica y a una ciudad tan grande, aprendí a resolver problemas sola, a hacer trámites, a perderle el miedo, a preguntarle a alguien que es un desconocido. Por ejemplo, ¿dónde queda tal calle? ¿Qué pasa? Tal cosa, sacarme todas las dudas. Bueno, también a organizarme los tiempos, la plata, todo, y también a valorar mucho más cuando volvía a Misiones, porque claro, o sea, ahora ya era volver de vacaciones. Me pasaba mucho que yo sentía como que no era de ningún lado, como que mi corazón estaba en Misiones, porque aparte yo siempre digo que no podría haber nacido en otra ciudad que no sea Oberá. O sea, mi corazón es de Oberá y me encanta ser de la tierra colorada, pero es como que ahora vivía acá en Buenos Aires y estaba muy como en el medio y no sabía muy bien cómo sentirme. También me pasaba un montón que yo había idealizado la facultad de una forma que después me di cuenta que no era tan así. A mí me costó un montón y necesité mucho más esfuerzo del que yo había presupuestado para la vida universitaria. Mi segunda carrera me costó mucho menos, pero porque yo ya había pasado por la facultad, ya tenía método de estudio, ya estaba... Me encontró como diferente parada entre la situación. Me pasó en mi primer carrera que yo tuve que aprender a estudiar de cero. Yo sabía estudiar de memoria, que era lo que me servía en el colegio, y después me di cuenta que eso no sirve, no llegas a ningún lado y es como que capaz sí, te lo acordás el primer mes, pero después te tiene que durar mínimo los 6 años de la carrera y después, cuando seas profesional, ni te cuento. Obviamente que uno después consulta las cosas porque no te acordás absolutamente todo, pero me acuerdo que me di cuenta al toque que ese método de estudio no me iba a servir y aparte me frustraba un montón porque claro, era muchísimo el contenido que tenía que memorizar, entonces como que
Y así fui probando y encontré que, bueno, me gustaba capaz resumir o hacer los apuntes en computadora, después pasar algunas cosas a mano, fui viendo cómo me servía más. Decir, bueno, si la materia es práctica, la estudio de una forma, si es teórica, de otra forma, si es teórico-práctica, de otra forma. Y yo creo que es muy importante que cada uno encuentre su método de estudio y lo que a cada uno le sirve. Hoy en día con la inteligencia artificial podemos encontrar un montón de herramientas que en mi época, como diría mi abuela, no habían. Podés incluso hasta pedirle que te arme un modelo de examen según tu resumen. A mí me pasó mucho, más que nada después de la pandemia, que ya era más grande, darme cuenta que no me servía repasar, como que me agobiaba el tema de repasar algo que ya aprendí. Y ahí fue cuando dije, bueno, si a mí esto no me sirve, ¿por qué lo voy a hacer por más que el resto lo haga? O sea, no tiene sentido alguno. Había materias que yo no resumía, por ejemplo, porque me generaba muchísima ansiedad pensar en resumir eso. Y bueno, cada quien encuentra la forma que le gusta, que le queda cómoda y que le sirve para, primero, aprobar la materia, que es lo que todos queremos, pero segundo, y creo que más importante, aprender el contenido que te está enseñando esa materia. Hay algo que me arrepiento es de no haber empezado a trabajar antes porque mi carrera lo permite. Vos podés cursar, por ejemplo, a la mañana y trabajar a la tarde, aunque sea una pasantía, aunque sea un trabajo part-time. A mí me pasaba mucho que yo entendía que no es fácil, y esto lo entiendo hasta el día de la fecha, que no es fácil conseguir una pasantía, de hecho es muy complicado, pero, por ejemplo, intentar conseguir un trabajo part-time a mí me daba terror porque yo decía voy a descuidar mis estudios, no voy a llegar de la misma forma que llego ahora que estoy solamente estudiando. También pensaba, si me cuesta un montón estudiar solamente y desaprobé un montón de veces solo estudiando, ¿qué va a pasar si un día trabajo y estudio? Y después más de grande me di cuenta que sí, es muy difícil. Todo esto obviamente hablando de siempre y cuando la carrera y la facultad te lo permitan. Hay carreras que no te permiten trabajar y estudiar al mismo tiempo porque tenés una carga horaria altísima. Pero bueno, en mi situación me di cuenta en mi segunda carrera que si bien es agotador, requiere muchísimo esfuerzo, requiere más dedicación y estás recansado después del trabajo y tener que sentarte a estudiar es como el doble de esfuerzo, eso lo sé. Me di cuenta que era algo completamente posible y que yo no me animaba a hacerlo porque bueno, era mucho más chica y me daba miedo no poder con la facultad y con el trabajo, pero que es algo que es posible. Bueno, y esto fue un poco de cómo sentí yo mi experiencia al venirme a estudiar desde Misiones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cómo lo recuerdo, cómo me sentí en ese momento y cómo me siento ahora. Si ustedes son estudiantes del interior, como lo fui yo, quiero decirles ánimos. Yo vengo del futuro y todo el esfuerzo que están haciendo hoy vale la pena. El título no se lo saca nadie y es un orgullo enorme recibirte y todo el esfuerzo que están haciendo de verdad vale la pena. Todos los domingos que no están con su familia, con sus amigos, hay gente que incluso hasta deja su mascota. Todos los cambios que están experimentando de vivir en otra casa, de ir al supermercado solos, de gestionar absolutamente todo ustedes, vale la pena. Yo creo que el crecimiento, tanto a nivel personal como profesional que uno adquiere, es increíble, es enorme y siempre que se tenga la posibilidad, yo creo que hay que aprovecharla, cueste lo que cueste, de verdad lo digo siempre. Y bueno, yo recuerdo esta etapa con mucho cariño, con mucho amor y con mucha alegría. Si bien lloré un montón por la facultad, porque yo me frustraba muchísimo y también me reestresé por la facultad, lo recuerdo con mucho cariño y siempre voy a estar profundamente agradecida con mi familia por brindarme esta oportunidad de poder estudiar en otra provincia. Y a ustedes, la mejor comunidad del mundo, les digo gracias por escuchar. Ojalá algo de esto te haya acompañado. Nos encontramos en el próximo episodio.